Hola, buenos días. Medix tiene el honor de invitarles a esta plática Obesidad en Adultos y Adolescentes, la cual será impartida por el doctor Raimundo Rosas Munguía. Me permito leer el currículum del doctor. Médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, diplomado en Nutrición Clínica y Obesidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, certificado como experto nacional en obesidad por Covelat Flaso en 2014, ex coordinador académico de la AMEO, Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad AC. El doctor Rosas cuenta con 35 años de experiencia en el tratamiento del paciente con obesidad y síndrome metabólico. Doctor, le cedo la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema pues que lamentablemente no ha dejado de ser de actualidad en el mundo y pues ni se diga en este país. Vamos a hablar de la obesidad en adultos y adolescentes. Quiero dar las gracias a los patrocinadores de este evento, Laboratorio Productos Medix, y particularmente también al doctor David Arturo Rivas Alpuche y al Hospital General Agustín Orán por esta oportunidad que me dan de compartir la información con ustedes. Espero que sea de su agrado. En este momento hago mi declaratoria de no conflicto de intereses para dar esta conferencia y pues quiero comenzar con esta reflexión inicial. ¿Será la obesidad una enfermedad que deba ser tratada médica y profesionalmente y que afecta a cualquier grupo de edad? La pregunta es porque es para mí es significativo que al día de hoy en varias partes de la República una buena cantidad de gente aún no considera la obesidad como una enfermedad y pues a veces se les hace como un juego de niños y pues realmente no lo es. Vamos a desarrollar entonces la presentación y a ver qué les parece. Voy a hablar, como el tema es adultos y adolescentes, voy a hablar de ciertos aspectos en común. Aquí ahorita vamos a tratar las cifras. Esta es una compleja diapositiva donde no lo voy a analizar paso a paso, sino lo único que quiero comentarles es que para que tengamos el resultado final de un cierto porcentaje de personas obesas en una población, pues entran a la jugada varios factores que son desde el punto de vista muy general, de tipo internacional, lo vamos a ver un poquito más adelante, de qué manera ha impactado en el problema de la obesidad en nuestro país. Y pues entran a la jugada también muchos otros factores medioambientales que en conjunto los conocemos o los entendemos como epigenética, porque pensamos con frecuencia que todo es culpa de los genes y pues realmente no suele ser así. Y al final del día, aunque al día de hoy está muy cuestionado la relación ingreso de energía contra el gasto, la verdad es que la mayoría de los pacientes, según mi punto de vista, yo creo que sí caen ahí. Es un desbalance entre un mayor ingreso de energía contra el gasto y sin embargo hay pacientes que no es realmente esa la situación. Y sí hay veces que también uno se ve conflictuado, sobre todo a la hora de armar la estrategia para tratar ese tipo de pacientes. Pero bueno, entrando ya más en materia, ¿qué tenemos en México? Hoy está de moda tener otros datos. Y no voy a presentar cifras oficiales, que lamentablemente las que siguen vigentes al día de hoy son las de la encuesta en Salud del 2018. Sí es interesante cuando uno se encuentra con un enfoque externo. Y en ese sentido, les pongo ahí la referencia abajo. Los datos, estas cifras fueron emitidas por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, el 8 de enero del 2020 por su director, el doctor Gurría. Y en ese momento él expresó precisamente que el caso de México es uno de los más preocupantes
ya que tiene una de las tasas más altas de obesidad dentro de los miembros de la OCDE, que somos 35. Cerca del 73% de la población mexicana padece de sobrepeso u obesidad y además el 34% de las personas obesas sufren obesidad mórbida. Pero algo que a mí me preocupa muchísimo porque de verdad que se constituye al día de hoy un gran problema en el momento, pero la proyección es a futuro y no estamos hablando a largo plazo, estamos hablando a mediano, en los próximos 20 años, ¿qué va a significar? Que desde 1975 la obesidad casi ha triplicado en todo el mundo las cifras. En el 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, pero ojo, de los cuales más de 650 millones eran obesos, y el 39% de las personas adultas, eso significa de 18 años de edad en adelante, tenían sobrepeso y el 13% eran francamente obesas. Pero insisto que lo más preocupante está aquí. El crecimiento de la obesidad infantil se ha duplicado y pasando de 7.5% de la población de la OCDE de 1996 al 15% al 2016. Estamos hablando de que ya son 6 años de diferencia. Por supuesto que esa cifra lamentablemente ha crecido. En ese mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso o eran obesos y había más de 340 millones de niños y adolescentes, esto es entre 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Repito que esto para mí es muy preocupante porque es increíble la cantidad de niños obesos con los que uno se topa al día de hoy, ni se diga en la consulta, pero mi principal cuestionamiento es hacia los adultos. ¿Qué estamos haciendo los adultos para literalmente cebar a esos niños? Repito que la apuesta es al mediano plazo. Esos niños de 5 o 6 años de edad, en unos 20, 30 años a lo más, ¿en dónde van a parar? Seguramente, además de obesos, muchos de ellos van a ser diabéticos o portadores de síndrome metabólico y vamos a ver un poco más adelante lo que eso significa. Hablemos ahora de los aspectos en común en la alimentación entre adultos y adolescentes. Y aquí hay algo muy importante que ojalá y tuviera yo la oportunidad en un futuro próximo de platicar con ustedes este aspecto muy interesante que tiene que ver con la evolución de las especies humanas. Y hablo en plural porque en su momento sabemos que coexistieron varias, documentadamente 4. Hay controversias si hayan sido más, pero al día de hoy, de las que hayan sido, solo quedamos una, que somos Homo sapiens, pero que compartimos genes muy cercanamente con otro tipo, particularmente de primates, y que ellos, a excepción de que estén en cautiverio, ellos se siguen alimentando de una manera normal, natural, adecuada, ojo con la palabra normal, pero nosotros desarrollamos una normalidad totalmente distinta. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto se generó principalmente a través de, para mi gusto, yo le he dado a llamar un gran tropiezo que tuvimos en el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Hace aproximadamente 7,000 años, se pelean los autores en el mundo de la antropología, sino que no son 7, que son 10,000 años. Miren, sean 7,000 años, sean 10,000 años, el asunto está en que nos topamos más accidental que intencionalmente con la agricultura, que en el mundo de la antropología se conoce como la gran revolución del neolítico. El ser humano comenzó a cultivar el trigo en Europa, el maíz en América, y a partir de ahí comenzaron nuestros problemas. Yo le digo a los pacientes en el consultorio, que convertimos lamentablemente la caña de azúcar en azúcar. O sea, la naturaleza nos dio la caña de azúcar para que nos alimentáramos de ella, pero no dijo que se te ocurriera algún día convertirla en azúcar procesada. Y es exactamente ahí donde han comenzado muchos de los problemas de salud. Qué pena que en su momento esta caricatura se publicó en noviembre del 2016. Recordarán algunos de ustedes que fue un momento en el sexenio anterior donde se declaró el doctor Narro Robles a la obesidad y diabetes como una emergencia nacional. Y es increíble pensar, emergencia nacional sanitaria, quiero decir, y es increíble pensar que se haya hecho una declaración de ese tipo
a partir de enfermedades crónicas que no a partir de enfermedades infectocontagiosas cuando ha sido lo usual, pero que me resulta curioso cómo un monero como Kempch en el Universal haya entendido mejor esta situación que muchos de nosotros médicos. Entiéndase que el azúcar es lo que nos está llevando a la tumba. Y al día de hoy mucha gente se ha ido por el tema de la alimentación, solo la alimentación, que por la nutrición. Entonces nos estamos alimentando, que no nutriendo, pues de una manera a la que hemos dado en llamar normal, y repito, es lo que está alterando nuestro metabolismo. En ese sentido, lamentablemente en las escuelas sigue habiendo un gran problema de consumo precisamente de formas diversas de azúcares procesados y que esto tristemente no ha cambiado gran cosa. Si bien una vez más se hizo un gran esfuerzo en el sexenio de Felipe Calderón con el doctor José Ángel Córdoba para cambiar esta situación en las escuelas, pero repito que tristemente no ha cambiado porque, como se dan cuenta, si no lo tienes dentro de la escuela, que muchas veces la cooperativa es negocio del mismo director, directora, pues por fuera de las escuelas sigues teniendo el mismo problema. Entonces, a lo mejor dentro de ellas se cuidan las cosas, pero fuera, lamentablemente esto no ha cambiado. Y en ese sentido, nos hemos enfrentado en los últimos años a un altísimo consumo de alimentos que a la vez son cada vez más tecnificadamente procesados. Y entonces resulta que eso es lo que le estás metiendo a tu estómago como si fuera la bolsa del mandado. En lugar de que le metas una alimentación saludable, lo estás inundando, llenando de alimentos procesados. Lamentablemente con una muy alta densidad calórica, y esto es algo muy importante, y además con una ingesta brutal de azúcares procesados y fructosa altamente concentrada. E insisto mucho, esto es lo que le estás dando de comer a la gente menuda de este país. Te invito a que hagas la reflexión. Si es que tienes hijos pequeños, piensa muy bien lo que estás haciendo porque realmente nada más vamos a seguir teniendo problemas y difícilmente se van a resolver en este país. Siguiente aspecto en común. ¿Qué ha pasado con el sedentarismo? Esto es increíble. Eh, Cuenta la historia que un día el destino nos alcanzó. Bueno, ¿qué significa eso? Repito, que nos salimos de nuestra forma natural de vida y estamos pagando las consecuencias al día de hoy. Nunca pensaste que pudieras algún día llegar a ser obeso, pero a una escala mundial, ese es el gran problema. Y esto una vez más tiene que ver con esa parte evolutiva de nosotros que ya no estamos llevando a cabo. ¿A qué me refiero? A que el doctor José Enrique Campillo Álvarez, que él ha enfocado el problema de la obesidad de una manera extraordinaria, ahí les cito uno de sus libros, quizá de los que tiene el más importante, que se titula El mono obeso. Y ahí el doctor José Enrique Campillo nos hace la observación de que en condiciones naturales de vida ningún animal es capaz de alimentarse sin moverse. Te recuerdo esta parte, ningún animal es capaz de alimentarse sin moverse. ¿Y qué es lo que haces tú al día de hoy? Pues realmente la única energía que gastas es la que tu dedo puede utilizar a la hora que marcas el celular. Agréguenle que desde que nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19, eso se extendió todavía aún más y la única energía que gastas es esa porque además te lo llevan a domicilio sin cargo extra. Entonces, piensa muy bien qué tanto te mueves. En esta obra extraordinaria del doctor Juan Rivera Domar, publicada en el año 2012, Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado, es un libro extraordinario editado por la UNAM, pero que pareciera ser que lamentablemente ni el gobierno presente, ni por lo menos los dos anteriores, se enteraron de que existe. Y a ese momento, ya es algo atrás, 2012, repito, nos comentan ahí el autor y su equipo que en México la inactividad física aumentó 27%, perdón, entre el 2006 y el 2012, lo que significaba para ese momento que más del 30% de la población realiza insuficiente actividad física, o sea, realmente poco se mueve. ¿Cuál fue el origen de todo esto? A mí me encanta referirme siempre a la historia que nos ayuda a entender mejor el momento actual.
Y esto se inició cuando la economía comenzó a cambiar a partir de la industrialización, que se inició principalmente en Gran Bretaña con los procesos del hierro, la llamada revolución industrial, se continuó de manera casi inmediata con la tecnificación y mecanización de la industria textil y con el advenimiento de la máquina de vapor, todo lo que esto ayudó realmente en muchos sentidos a los procesos industriales. Fundamentalmente nos llevó, decíamos, a una gran mecanización, pérdida de empleos por vía de mano de obra, pero que lamentablemente, además de eso, ha contribuido a una contaminación del aire impresionante y se han creado, pues la verdad es que enormes complejos industriales, parques industriales a partir de ello, y también contribuyó de una manera muy significativa la expansión del comercio que se vio favorecida a través de las rutas del transporte con la invención del ferrocarril. Al día de hoy, la globalización de los mercados, donde todo el planeta ya está convertido en una aldea global interconectada por la Internet, y ha llevado todavía a una expansión mayor de la que se tenía hace siglo y medio con la revolución industrial. Se han creado incluso espacios, bodegas enormes de almacenamiento de mercancías que se transportan a través de vehículos de transporte, permítanme la redundancia, cada vez más grandes. Da igual si es vía terrestre, marítima o aérea, esos transportes han crecido su tamaño para satisfacer esa situación, pero hemos llegado lamentablemente a un nivel de sedentarismo verdaderamente impresionante, como esa imagen que tienen frente a sus ojos, y verdaderamente llevada también al extremo de lo absurdo, donde, bueno, al menos qué bueno por el perro si quieres, él es el que camina, pero tú estás dejando de hacerlo. Todos estos cambios que acabo de mencionar, ¿en qué se nos han traducido a los humanos actuales en términos de salud? Fundamentalmente en que ese tipo de alimentación normal, entrecomillado normal, estarán reflexionando ahorita ya, que nos ha llevado a niveles muy, muy elevados de daño en el cuerpo vía un estrés oxidativo, pero que esto también ha ido de la mano muchísimo con la metainflamación, la disfunción endotelial y la alteración también del sistema endocannabinoide, que los médicos en México lamentablemente hemos dejado muy de lado y se nos olvida que es una parte importante de nosotros, porque entre otras cosas también tiene que ver con todo aquel mecanismo que te genera recompensa, que te genera satisfacción, y me voy a explicar un poquito más. ¿Cuál es el constructo ahora, ya una vez que tenemos ese panorama histórico inicial de los problemas al día de salud a los que nos enfrentamos actualmente? Por un alto consumo de azúcares procesados, estás teniendo literalmente un importante nivel de glucotoxicidad, pero no hay que entenderlo como solemos hacerlo, sino vámonos aquí sí, por favor, a lo literal. Estás intoxicándote. Repito, estás intoxicándote con ese consumo de azúcares procesados, y que además todo esto sabemos que nos ha llevado también de la mano ahí con un tema de lipotoxicidad por una liberación también extrema, extraordinaria de ácidos grasos libres. Esto ha generado metainflamación, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Va de la mano con la resistencia a la insulina. Esto nos genera disfunción a nivel del endotelio con una pérdida del glucocáliz. Esto quizá sea algo nuevo para algunos de ustedes. Glucocáliz, que es, yo le explico a mis pacientes, haz de cuenta que tenemos un grupo de individuos que esos, como si fueran células, son los que conforman el endotelio, pero esos individuos tienen un gran copete que es el glucocáliz. Lamentablemente, por esta glucotoxicidad, el glucocáliz, que es a la vez la protección del propio endotelio y el endotelio de los vasos sanguíneos, se va perdiendo, y esto nos lleva entonces a que el endotelio se despula, muchas veces incluso haya ruptura. Hay veces que sin ruptura, este nuevo proceso te lleva a la activación de la adhesividad plaquetaria y terminamos con problemas de coágulos, sobre todo a nivel arterial. Este es el glucocáliz, damas y caballeros.
tiene aproximadamente 5 años que conocimos al glucocáliz, y no es que no hubiera existido, sino que las técnicas de tinción habituales no coloreaban y algunas veces incluso destruían a ese glucocáliz hasta que se modificaron esas técnicas, y aquí se los presento. Como ven aquí en esta gráfica, en la parte superior de esta gráfica, este es el glucocáliz y debajo de él tenemos entonces a las células endoteliales. Decíamos que se va perdiendo este glucocáliz por la glucotoxicidad. Si no se pierde por grandes áreas, hagan de cuenta que le van quedando baches a la calle. Y ahí es entonces donde ya tenemos un endotelio expuesto a daño, en ese sentido que decíamos se puede romper e incluso a partir de ahí activarnos la adhesividad plaquetaria y la cascada de la coagulación. Por lo tanto, en un sentido común para adolescentes y adultos, lo primero que hay que entender es que el azúcar no es esencial para la vida y que lamentablemente se han desarrollado también otro tipo de alimentos altamente procesados que en conjunto te elevan increíblemente los niveles de glucosa y de triacilgliceroles, y definitivamente eso es lo que tú y tus pacientes hay que entender, qué es lo que hay que dejar fuera de nuestra vida alimentaria, porque literalmente envenenan al cuerpo. Me voy a explicar un poquito más ampliamente hasta ahorita los comentarios. Este modelo que desarrollé en el consultorio para explicarle a mis pacientes ha sido muy útil, porque de una manera muy didáctica deja muy en claro lo que es todo este proceso de la metainflamación y sus consecuencias. Voy a hablar a partir de este momento como si ustedes fueran mis pacientes y cómo yo les hago este comentario a ellos. Les digo, mira, piensa ahorita en un árbol frutal que tiene una copa enorme, muy grande, porque es un árbol altamente productivo, pero que es muy curioso porque al mismo tiempo él es capaz de dar manzanas, plátanos, guayabas o peras. Ahora pongámosle nombre a cada una de esas frutas. Como estarán entendiendo, estas 4 fueron las que al menos en el momento inicial constituyeron lo que inicialmente también a la vez se llamaba síndrome X por el doctor Gerald Reaven, y posteriormente se le dio en llamar síndrome metabólico. Entonces, como se dan cuenta, es un árbol, repito, muy peculiar. A través del tiempo, a estas 4 enfermedades básicas se le han ido agregando algunas más, como muy frecuentemente, pero que no es privativo de los obesos, la esteatosis hepática no alcohólica. Es quizá todavía algo más frecuente en el caso de las mujeres, la aparición de síndrome de ovario poliquístico. El hombre no se salva, tiene alteraciones en su esperma, tanto en el número de ellos como especialmente en la movilidad, y se aumenta las formas, eh, las malformaciones de algunos de esos espermas. Entonces, no solo la mujer tiene ese impacto, pero por razones de espacio no puedo meter todas las enfermedades, ahorita vamos a llamarlo de esa manera, pero se dan cuenta que yo lo entrecomillo, que en su conjunto constituyen al síndrome metabólico. Los médicos sabemos que esas enfermedades están entre ellas interconectadas a través de las ramas, y todos entendemos que esas ramas tienen que salir de un tronco, y que vamos a ponerle nombre ahora a ese tronco. Se llama resistencia a la insulina. Por razones de tiempo no puedo ampliar más el comentario, que me gustaría hacerlo, pero les digo en este momento que la resistencia a la insulina no es un problema de salud, sino que es una virtud evolutiva gracias a la cual ustedes y un servidor estamos compartiendo la información aquí esta mañana. Tiene que ver con la evolución de nuestra especie, tal cual la naturaleza nos proveyó de él, y es un mecanismo ahorrador de energía y almacenador de la sobrante de manera muy eficiente, pero para cuando nuestros ancestros se veían enfrentados a momentos de hambruna, que para las circunstancias se llamaban sequías o glaciaciones. Al día de hoy, afortunadamente diría yo, muchos de nosotros no nos encontramos ahí, pero el problema no es que exista el mecanismo, sino que no lo estamos utilizando adecuadamente. Ojalá pudiera yo próximamente ampliar esa información. Bueno, resistencia a la insulina, y cualquiera entiende que un árbol de ese tamaño necesita una raíz igual de amplia para poder soportar tanto peso, tanta carga, y le vamos a poner ahora nombre
a ella. Se llama metainflamación. Con mucha frecuencia el médico algo sabe sobre metainflamación, pero el concepto lo tenemos así como que a pinceladas. Si hablamos de síndrome de ovario poliquístico, seguramente estaremos hablando de metainflamación. Si hablamos, por ejemplo, de algunos otros problemas como intestino irritable, se van a dar cuenta, estaríamos hablando de metainflamación, pero no siempre tenemos la oportunidad de tener integradas todas esas piezas de ese rompecabezas. Y bueno, se las expongo aquí paso a paso. Entonces, no pierdan de vista metainflamación. El problema comienza cuando ese árbol lo está regando con un agua venenosa que se llaman azúcares simples, esto es azúcares procesados por la mano humana, aunque tengan un origen natural, y repito, la caña de azúcar es el más conocido por todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, se aumenta el nivel de triglicéridos, recordando que el tope recomendable es 150, pero para que se activa la metainflamación es a partir de 200 miligramos. Estarán entendiendo ustedes, ¿verdad? Sin gran esfuerzo realmente, que de 150 a 200 miligramos de triacilglicerol, la diferencia puede ser un pequeño chocolate, un caramelo, una cosa así. Ni siquiera es una alimentación en cantidad que fuera excesiva. Entonces, si se elevan los triglicéridos o triacilgliceroles, a partir de ahí, en efecto dominó, se te activa la metainflamación, y el primer elemento de ellos es el factor nuclear kappa beta, que les recuerdo que es un factor de transcripción nuclear que va a hacer que la doble hélice del ADN se desensamble, y a partir de ahí sale el RNA mensajero, pero entendemos ahorita que bajo esta circunstancia lo más probable es que salga defectuoso ese RNA mensajero, y tal cual va a llevar ese mensaje defectuoso a codificar, a transcribir en cualquier otra célula. Repito que en efecto dominó, el siguiente elemento que se activa es el factor de necrosis tumoral alfa, que originalmente se pensaba que tenía que ver con cáncer, ¿no? Desde hace ya varios años queda claro, ha quedado en claro, que tiene que ver muchísimo con las enfermedades reumatológicas y autoinmunes, y particularmente con la artritis reumatoide. Y aquí viene quizá la parte todavía aún más interesante, que a partir de la activación del factor de necrosis tumoral alfa, se te activan la serie de interleucinas conocidas al día de hoy de la 1 a la 33, y estas son unas moléculas bien interesantes. Se están dando cuenta que la raíz, como lo acabo de decir, de este problema que llamamos metainflamación, es una situación a nivel molecular. Esa es la profundidad de la raíz que esto implica. Las interleucinas junto con otras moléculas, sabemos que se le entienden como eh, eh, citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente: mientras los adipocitos no han crecido en tamaño, esas citoquinas tienen función antiinflamatoria, pero a partir de la hipertrofia de los adipocitos, aunado que comienzan a tener una función diferente a la suya, y en este sentido adquieren funciones de tipo inmunológico junto con los macrófagos residentes de ese tejido adiposo, y ahí es donde comienzan esta problemática de las citoquinas proinflamatorias, y pasan entonces a constituir eso. De antiinflamatorias pasan a ser ahora inflamatorias, y sin que sea de una manera tan lineal como lo expongo aquí, repito, por razones de espacio, pero en términos generales, acéptemelo de esta manera. Si se te eleva la interleucina 5, resulta que vas a tener un trastorno depresivo mayor. ¿Sorprendidos? Sí. La depresión tiene un origen bioquímico, no únicamente es una situación, ni digas en los obesos, que por ser segregados socialmente caen en un estado depresivo, no. Tiene como origen, repito, a la metainflamación. Si se te eleva la interleucina 6, vas a tener problemas de cáncer, particularmente en México eso representa de mama y además intestino colorectal. Si se te eleva la interleucina 2, está muy de la mano con el síndrome de intestino irritable. ¿Te das cuenta? O sea, es un árbol cargado ya de demasiados problemas. Y si se le elevaron las interleucinas, se te eleva la proteína C reactiva ultrasensible o de alta sensibilidad, como también se le conoce. Y eso ustedes saben que tiene que ver con una disfunción endotelial. Eso significa que se está cayendo la producción de óxido nítrico por parte de ese endotelio dañado,
favorece hipertensión arterial, pero decíamos, muy probablemente va a dejar expuesto a ese endotelio por la pérdida del glucocáliz a agregación plaquetaria y formación de coágulos. Estarán entendiendo en este momento que el virus SARS-CoV-2 exactamente es ahí en donde se mete en la raíz del árbol, que es la metainflamación, y que desde muy temprano a esta enfermedad se le conoció como una tormenta de citoquinas. Espero que haya quedado claro. Pero le digo a mi paciente, pues esto no puede permanecer de esa manera, tienes que cambiar porque si no te vas a morir prematuramente. Y entonces ese árbol vamos a llamarle ahora el árbol alostático, esto es el árbol del cambio. ¿Qué es lo que tienes que hacer fundamentalmente ahí? Pues entender que los azúcares procesados no tienen nada que estar haciendo en tu vida alimentaria. Si los eliminas, ojalá y puedas erradicarlos, al menos redúcelos al máximo posible. Es lógico entonces que van a bajar tus niveles de triglicéridos. Si estos bajan, entonces se reduce el nivel de proteína C reactivo ultrasensible. Si ese es el caso, se reducen los niveles de interleucinas, dejas de tener intestino irritable. Ojo con lo que voy a decir ahorita, de una manera incluso un poco más lenta, pero también se podrían ver reducidos tus riesgos e incluso cánceres existentes también se pueden revertir, mejora tu estado de ánimo. Sin embargo, hay que entender que este mecanismo ya queda activado. A partir de ahí ya no hay vuelta de hoja, pero por lo menos si sigues el proceso, vas a ver reducidos entonces muchos riesgos, aunque en algún momento pueda quedar ya algún daño permanente y eso ya no se revierta. Si piensan ahora, así como lo acabo de mostrar ahí en relación a los problemas reumatológicos, si piensan ahora en el páncreas, si el páncreas, la célula y concretamente las células beta pancreáticas no se murieron todas a través de este proceso y algunas quedaron libres, es viable que se recuperen, es viable que se recuperen. Pero si ese páncreas ya quedó esclerosado, dañado, créanme que no hay manera de que esa situación se revierta. Y si es el caso, entonces entenderán que se reduce la resistencia a la insulina y siguiendo el proceso, una mujer se puede recuperar, revertir su tema de síndrome de ovario poliquístico, recupera fertilidad. Hay veces que no llegamos ni a la mitad siquiera de la meta en la reducción de peso y ahí algunas de mis pacientes se han embarazado. Los hombres también recuperan calidad de su esperma y observen lo que pasa a partir de ahí. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué significa esto, damas y caballeros? Que muchos casos, no todos, entre otros, de diabetes e hipertensión son reversibles y hasta curables. Espero que no se les haga descabellada la idea. Yo creo que este modelo da a entender muy bien esa situación. Yo sé que están sorprendidos, si no todos, muchos de ustedes. Y es frecuente que me digan que no hay evidencia científica en ese sentido. Damas y caballeros, sí la hay. Que no la conozcamos quizá es otra situación. Pero en ese sentido, por favor, hay que entender que para poder lograr ese objetivo hay que quitarse, el paciente debe quitarse de encima todos los kilos que le sobran. No, al día de hoy, el objetivo es que a partir del peso inicial, el paciente reduzca de 5 a 10% su peso inicial. Si estuviéramos hablando quizá a través de los diversos métodos de evaluación del caso de un paciente que tenga un alto riesgo cardiovascular porque ya está demasiado cargado de fruta su árbol, probablemente la reducción, la recomendación en reducción se vaya a un 15%, pero una reducción mayor que esa no va a hacer al paciente más saludable y seguramente si lo enfrascamos en esa batalla sabiendo de antemano que la tiene perdida, lo más probable es que logremos pacientes frustrados y no es el caso, porque al final del día no es un tema de kilos en la báscula, sino de que recuperes salud metabólica y si a través de esa vía pudieras incluso dejar de ser diabético y o hipertenso o recuperarte más fácilmente de un problema de cáncer, ve pensando muy bien hacia dónde hay que dirigir la apuesta. Para esto es fundamental la realización de actividad física, predominantemente de tipo aeróbico, y hay estudios, tienen ahí la evidencia abajo, donde este estudio muy interesante de un grupo de investigadores italiano dejó en claro que la actividad física aeróbica reduce la metainflamación y vean de ahí lo importante. Aunque habrá algunos casos, fíjense bien,
donde la realización de actividad física en los pacientes obesos pudiera no representar siquiera 1 kilo de reducción de peso en la báscula, pero sí van a mejorar muchísimo su salud metabólica, que repito, eso es hacia donde hay que dirigir la apuesta. Por supuesto, la actividad física tiene que ir acompañada de un cambio sustancial, debiera yo decir radical, en la alimentación, donde tienes que recordar que este era tu origen. Entonces, es una dieta paleolítica, entre comillas, basada en frutos principalmente. Si el tema ya es obesidad y metainflamación y estábamos hablando de un alto estrés oxidativo, esas frutas debes privilegiar el consumo de las que son de color rojo, azul, morado y o cáscara roja, que tienen un alto nivel de antioxidantes y van a ayudar a tu cuerpo a que se recupere, se repare, especialmente durante la noche con más facilidad. Incrementar el consumo de todo lo que es fibra, tallos, hojas, raíces, tubérculos y en general muy poca proteína, especialmente de producto marino, y en su conjunto esto te va a ayudar a tener una buena salud cardiometabólica. Pasemos ahora a la segunda parte de esta charla. Vamos a hablar ahora de lo que son las alternativas de tratamiento farmacológico, pero sin dejar de hacer énfasis en lo siguiente. Acabo de decir que la base de un tratamiento reductivo, de un tratamiento para obesidad, debe estar basado en ese orden, según mi parecer, en actividad física, hacer actividad física aeróbica y, en segundo lugar, corregir tu forma de alimentación, que al final del día ni siquiera hay que meterse tanto al menos en lo que es la cantidad de kilocalorías a consumir, incrementando el gasto de ellas, porque repito, al día de hoy ese modelo ya está cuestionado, sino lo que hay que cambiar es, en primer lugar, tus ideas, en segundo lugar, para que a partir de ahí puedas cambiar tu forma de alimentarte y debes entender que no te diseñó la naturaleza para ser sedentario, al contrario, para desplazarte y desplazarte largas distancias. Hay estudios antropológicos en ese sentido que han dejado en claro que nuestros ancestros se desplazaban entre 20 a 30 kilómetros diarios, damas y caballeros. Dije kilómetros, no dije ni siquiera minutos. Y eso es lo que le pedimos a nuestros pacientes y quizás se nos olvida que nosotros mismos también es lo que debemos hacer. 30 minutos de caminata diariamente, 5 veces a la semana, paso rápido, ese es el mínimo, pero repito, 20 a 30 kilómetros diarios para satisfacer una necesidad básica y más básica que esa no hay, que es alimentarte. Recuerda que en condiciones naturales de vida libre, ningún animal es capaz de alimentarse sin moverse. ¿Qué tenemos en ese terreno los adultos? Vamos a comenzar por los adultos. Lamentablemente la vida moderna, que no tiene nada que ver con aquella que tenían nuestros ancestros, ha conllevado lamentablemente una gran problemática de generación de estrés. La mayoría de los casos al día de hoy tiene que ver con un estrés laboral, tanto en hombres como mujeres. Esto ha sido terrible porque esto te lleva, entre otras cosas, permíteme recordarte, a una secreción bastante elevada de cortisol. Porque siendo el estrés una forma natural de respuesta ante lo que nuestro cerebro percibe como amenaza, eso es con base en la adrenalina, pero es para momentos en tiempos realmente cortos. Pero al día de hoy esta situación de estrés laboral te mantiene, como dicen los jóvenes al día de hoy, en esas condiciones 24/7. Y eso, repito, ya no está basado en la adrenalina, se desnaturaliza rápidamente. Y entonces ahí es donde tiene que entrar a la jugada el cortisol. Pero lamentablemente ahora por días completos, semanas, meses completos, y eso daña a tu cuerpo terriblemente. Te voy a dar un dato. Está demostrado que esta situación de niveles elevados de cortisol, a través de estudios, especialmente de imagen, se ha visto que reduce el espesor de tu capa de la materia gris, especialmente en el lóbulo frontal, y recuerda que entre otras cosas ahí es donde radica la toma de decisiones. Así que piensa muy bien esta situación del cortisol. Si algo más te faltara como adulto, pues resulta que además del estrés laboral, tu economía familiar está haciendo agua,
porque la economía nacional se está yendo para abajo, al mismo tiempo está crece y crece cada vez más la inseguridad en este país, y bueno, no creo que te hagan falta más elementos para caer en esa situación de estrés. Ha habido también ya estudios a lo largo del tiempo que han dejado en claro que el 60% de los pacientes obesos cursan con estrés y consecuentemente con una hiperfagia compulsiva. A ver, vamos a entrar ahí un poquito ya más en este aspecto. Me ha tocado vivir a lo largo de 36 años que tengo ya de tratar esta problemática en mis pacientes, varias transiciones en la forma de pensamiento, tanto social como médico. Algunas no han sido afortunadas, hay otras que sí. Y me explico un poquito. Pensar en la utilización de un fármaco para tratamiento de obesidad. Lamentablemente mucha gente, estoy hablando en un sentido social, pero lamento que dentro de esa sociedad haya una buena cantidad de colegas que están dentro de esa misma forma de pensamiento, creen que hablar de ese fármaco es única y exclusivamente hablar de inhibición de hambre para que el paciente a partir de ahí reduzca su peso. ¿Qué significa eso, damas y caballeros? Que por ver el árbol estás perdiendo de vista el bosque. En la aviación militar se dice que si pierdes de vista al enemigo, seguramente vas a perder la batalla. Y es lo que estamos haciendo lamentablemente la sociedad y los médicos ahí. ¿Qué quiero decir? Que pensar que ese medicamento solo va a tratar la obesidad del paciente es erróneo porque hay otros aspectos más ampliamente. Al paciente hay que verlo de una manera, al paciente obeso hay que verlo de una manera holística y dentro de esos aspectos, entendido ya ahora como comorbilidad, están los aspectos, decíamos, del estado emocional del paciente y la ansiedad, por supuesto que tiene que ver ahí. Por si esto se nos olvidara, traigo a colación este documento del año 2009 de la Organización Mundial para la Salud que nos recuerda a los médicos que si el paciente con ansiedad generalizada que tenemos frente a nosotros, los prestadores de servicios a la salud, estamos obligados entonces también a tratar ese aspecto para aliviar su problema de ansiedad. Y aquí hay una situación que lamentablemente se ha conjuntado también, hablando de ansiolíticos, con lo que se piensa de los fármacos para tratamiento de obesidad, que son fármacos riesgosos, que son peligrosos. Damas y caballeros, no. Pienso que lo único que muchos colegas han hecho es lamentablemente replicar mitos y eso no favorece a nadie, ni diga sobre todo a nuestros pacientes con obesidad. Entonces se dan cuenta que a partir de esto que acabo de mencionar, el tratamiento de la ansiedad, estamos ampliando ya ese bosque, ya no solo hay que ver el árbol. Y además también nos recuerda el mismo documento que cuando los pacientes cursan con ansiedad, con problemas de conciliación del sueño, las benzodiazepinas ahí siguen siendo herramientas útiles y particularmente, aunque ya es una sal vieja, el diazepam sigue teniendo vigencia dentro del mundo de las benzodiazepinas. Y un detalle también particular que lo mencioné con el modelo del árbol, un trastorno depresivo. Es muy frecuente, se dan cuenta que los pacientes obesos cursan con esta problemática de trastorno depresivo, pero que se nos olvida entonces ese aspecto. Y así como ya lo mencioné para la ansiedad, el trastorno depresivo también hay que darle tratamiento. Nos menciona este otro documento distinto, más reciente del año 2019, que en ese caso, para tratamiento de la depresión, se cuenta, por ejemplo, con la paroxetina, pero que lamentablemente esto hay algunos antidepresivos que pueden también contribuir a la ganancia de peso y en ese terreno es preferible utilizar sertralina, citalopram o fluoxetina. Y una vez más, si fuera tema de ansiedad y o fuera tema de depresión, porque sabemos que no existe ansiedad pura ni depresión pura, suele estar combinados estos dos problemas. Si no tenemos nosotros la capacidad del entrenamiento para manejar esas sustancias, médicamente, repito, estás obligado a hacerlo, pero si no es tu caso, apóyate por favor con el especialista en el área, un colega que atienda también ese aspecto, pero a la vez que tú vas a tratar el tema de la obesidad. Una vez que dejé en claro esta situación,
estamos al día de hoy entrando al entendimiento de una nueva era en la farmacoterapia de la obesidad, que es curioso cómo no tenemos, por ejemplo, objeción. Les pongo un solo ejemplo ahorita. En pensarlo de esa manera para tratamiento de la hipertensión arterial, las últimas guías europeas que se publicaron sobre esta enfermedad en el 2018 han dejado en claro que la monoterapia ya no necesariamente es lo mejor, sino hay que utilizar terapia dual o combinada incluso con un mayor número de elementos. Entonces, la obesidad se dan cuenta que tenemos que entenderla de la misma manera, porque así como lo acabo de mencionar para hipertensión arterial, también lo hemos estado viviendo en el mundo de la diabetes, y la obesidad no deja de ser una enfermedad crónica en ese sentido, igual que cualquiera de las otras. Por lo tanto, la forma de pensar de nosotros ya no debe estar enfocada únicamente a lo que es el tratamiento de la obesidad, sino de las comorbilidades en un sentido general, cualesquiera que ellas sean. Entonces es ahí donde podemos tener sin ningún problema, sin temor a equivocarnos, la justificación del uso de una combinación a dosis fija para tratamiento de la obesidad. Y en ese sentido, hablando de los adultos, tenemos esta que yo llamo fórmula clásica, que está armada precisamente con 0.36 miligramos de atropina, con 16.2 de aloína, 50 miligramos de denorsorefedrina, 75 microgramos de triodotironina y 8 miligramos de diazepam. Es una fórmula que curiosamente a lo largo de los años, en este mes acaba de cumplir 66 años en el mercado. 66 años. Eso significa resistir la prueba del tiempo y no cualquier fármaco es capaz de lograrlo. Y ahí sigue vigente. Entonces es una fórmula que podemos entender a grosso modo qué es lo que hace, y me voy a ir explicando poco a poco. Para tener un buen nivel de efecto se requiere la utilización de un sistema de liberación y acción prolongada patentada por esta casa farmacéutica con el nombre de sistema de Alicels, que está hecho de pequeñas esferitas donde el núcleo es una resina inerte alrededor de la cual se va depositando diversas sustancias activas, y la esfera está cerrada con un material dializante micro poroso que permita la entrada de agua conforme va circulando a través de la luz intestinal, hidratación de la sustancia activa, y a través de esa misma membrana de manera gradual va liberando la sustancia activa. Entonces, el perfil de paciente para utilizar esta fórmula, damas y caballeros, en primer lugar, por la circunstancia, en mujeres con obesidad en etapa perimenopáusica. Y aquí me estoy refiriendo a que pensamos que solo por la edad se va cayendo la mujer, en este caso, en un metabolismo cada vez más lento, pero eso está en relación a la de iodinasa 2, y al día de hoy, curiosamente, ya no solo se ha visto en algunos estudios de investigación que eso no solo ocurre por envejecimiento, sino también en personas jóvenes en relación al sedentarismo está ocurriendo esa misma situación. Entonces ya tenemos obesidad, ya tenemos perimenopausia, ya tenemos problemas de iodinasa 2 en relación al sedentarismo. O sea, se dan cuenta, ya vamos sumando comorbilidades. Propiamente cuando además se presenta el caso de hipotiroidismo subclínico, y hace semana y media se nos presentó en un evento muy importante para conmemorar el 66 aniversario de la fórmula. Información de investigación muy interesante, donde quedó claro que un perfil tiroideo vía una muestra sanguínea que pudiera parecer normal no necesariamente significa que así es como se encuentra el paciente. Ni digas si ya comienzas a tener elevaciones de la TSH con hormonas tiroideas normales. Eso ya se entiende como hipotiroidismo subclínico. Entonces es otra comorbilidad que con frecuencia se presenta en los pacientes obesos. Cuando hay además, decíamos, hiperfagia ansiosa mediada por estrés, aquí ya me da igual si son hombres o mujeres, y cuando necesitamos una alta potencia de efecto en pacientes obesos. ¿Qué significa eso? Esto es cuando tienes frente a ti un paciente con obesidad grado 2 en adelante. Si tu paciente tiene obesidad grado 1, ni digas si tienes solo sobrepeso, esta no va a ser la mejor alternativa con la que puedes contar, porque no te va a dar el resultado que se requiere en ese tipo de pacientes.
lo que significa, entre otras cosas, que los fármacos para tratar obesidad no son iguales entre ellos, son diferentes, cada uno tiene, por lo tanto, también su particular indicación. Y si te ganara la inquietud de que tu paciente, al ser esta fórmula lo más potente que existe, lo más eficaz para reducción de peso, créeme que no con todos los pacientes te va a funcionar y espero que no sea el caso que te gane esa inquietud porque no vas a tener el mejor resultado porque, repito, cada paciente es diferente y hay que recordar que no hay enfermedades sino enfermos. Con alguna cierta frecuencia también se alega que no hay evidencia científica en relación a estos fármacos. Por supuesto que la hay. No voy a emplear, lamentablemente, porque no lo cuento con el tiempo, mucho en ello. Y traigo a colación este artículo que ya se hizo viejo realmente, porque fue publicado en el año 2001. Ya tiene 21 años de edad, pues ya alcanzó la mayoría de edad en ese sentido y fue realizado por el maestro, el doctor Raúl Morín Zaragoza y su equipo de investigadores, donde se compararon dos formulaciones de norpseudoefedrina comparadas contra placebo en pacientes obesos tratados, ojo, durante 6 meses. Rápidamente les comento que en los resultados de ese estudio a 6 meses, en la línea azul tenemos al grupo donde se les dieron indicaciones de alimentación, actividad física con placebo. En la línea verde tenemos a la fórmula que se apellida NF, que de las 5, me voy hacia abajo. La línea roja representa el resultado que se tuvo con la línea clásica y la línea verde el resultado que se tuvo con la variante que se apellida NF de esta fórmula que carece de diazepam y de la triiodotironina. Por supuesto que sustancia activa siempre será superior a placebo y ahí hubo en este estudio una gran diferencia en cuanto al resultado, pero a la vez entre la variante NF y la variante clásica se dan cuenta que también hubo un resultado algo significativo estadísticamente hablando. ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre las dos formulaciones? Precisamente la hizo la triiodotironina, que tiene un efecto termogénico, pero también contribuyó el diazepam al reducir el estrés, la tendencia a la hiperfagia compulsiva y en ese caso ayudar a reducir los niveles elevados de cortisol, que mejora entonces el metabolismo del paciente. Y de una manera resumida, les comento lo siguiente dentro de ese estudio. Es una joya el estudio porque ayudó a echar por tierra muchos de los mitos que la gente lamentablemente no deja de tener en nuestro país. El primero de ellos, que no se altera el perfil tiroideo como mucha gente cree. Las pocas ocasiones en que eso ocurrió, se dan cuenta que es un cambio muy pequeño en las concentraciones de TSH. Contribuyó de una manera muy favorable a una reducción significativa del colesterol total. Por supuesto que con base en una reducción igualmente significativa del colesterol LDL e inversamente un aumento en las cifras de colesterol HDL, que es el cardioprotector. La frecuencia cardíaca sí se llega a elevar, pero es raro que se eleve extremadamente. Esas taquicardias, ese dolor precordial que mucha gente piensa que lo hay, realmente es extraordinariamente bajo el porcentaje de que eso ocurra. Y algo muy interesante que abona precisamente a esa idea, deseamos, de la combinación de las fórmulas a dosis fija, que es una reducción en las cifras tensionales tanto sistólicas como diastólicas. Y esto lo dejó muy en claro el doctor Castillo Henkel en un estudio aquí en el Politécnico, a través de instilar en cultivos de tejido a anillos de aorta de rata, triiodotironina, y ahí fue donde él vio que se daba una vasodilatación arterial. Entonces se dan cuenta que puede favorecer en la mayoría de los casos, habrá excepciones, pero son eso, donde la presión limítrofe de nuestros pacientes, piensa en un paciente obeso con un 130/90, yo doy beneficio a la duda no más allá de 140/100, de que se beneficien a través de la fórmula, pero por supuesto el mayor efecto positivo en la reducción de la presión sanguínea la tendrán a través de
que vayan adelgazando, pero la fórmula se dan cuenta que les puede ayudar ahí también. Entonces, en este estudio se confirmó la eficacia de esta formulación a 6 meses de tratamiento, donde se alcanzó, recordando que el objetivo es una pérdida del 5 al 10, quizá el 15, ese objetivo se cumplió en los pacientes que utilizaron la fórmula completa de los 5 componentes. Y ojo, muy importante en lo siguiente, que la reducción de la circunferencia de cintura se asoció a una reducción del riesgo cardiovascular en ese estudio, en el 42% de las mujeres y en el 71% de los hombres. A ver, ¿qué significa esto? Reducción de riesgos cardiovasculares. Piénsenlo bien. Y eso se logró utilizando un fármaco tan riesgoso como es esta fórmula. Definitivamente me entienden bien ahora porque repito que este artículo es una joya, porque echó por tierra muchos de esos mitos. De manera resumida, ¿qué es lo que hace la fórmula? ¿Cuáles son los efectos de esta fórmula? Inhibe hambre a través de la D-norsorefedrina, los 50 miligramos que tiene, pero esa misma sal, la D-norsorefedrina, también provee de un cierto efecto termogénico por su origen como derivado de la beta-feniletilamina. Hay inhibición del hambre a través precisamente, como lo acabo de comentar, de la D-norsorefedrina. Se presenta en segundo lugar un cierto efecto saciógeno en la fórmula mediada por la atropina, que inhibe un poco la motilidad gastrointestinal, retardando el vaciamiento gástrico. Eso manda señales neuroquímicas al cerebro y se establece entonces a la inversa un cierto efecto de saciedad. Reduce la ansiedad, tercero, por vía de los 8 miligramos del diazepam, la hiperfagia compulsiva, reduce el estrés y el nivel de cortisol, y tiene un alto efecto termogénico, en primer lugar por la adenosorefedrina, pero en segundo lugar por la triiodotironina. Y ese es un aspecto, decíamos, muy singular, donde se echaron por tierra esos mitos. Y además, como lo comenté, un efecto vasodilatador arterial importante, mediado por la triiodotironina. Ahí está la referencia del doctor Castillo-Henkel, donde le beneficia a la presión sanguínea del paciente. Entonces, ¿qué no hace la fórmula? Vamos ahora al otro extremo. Es mentira que acelera el metabolismo. Los 75 microgramos de triiodotironina apenas son suficientes para optimizar el rendimiento tiroideo en un paciente obeso que, como lo comenté, muy probablemente va a tener disminuida su deiodinasa 2, especialmente a nivel de tejido muscular. No hay reconversión de T4 en T3 y entonces ahí le puede beneficiar sin realmente alcanzar a disparar el metabolismo como muchos creen. No es el caso. No destruye, por lo tanto, la tiroides. Repito, la cantidad es pequeña como para hacer una iatrogenia realmente. No es el caso, quedó demostrado a través del perfil tiroideo de entrada y a la salida que se hizo en ese estudio a 6 meses. No produce reducción de peso a expensas de la pérdida de masa muscular, como mucha gente cree, sino a través de la movilización de grasa por el alto efecto termogénico que la fórmula provee. Y esto afortunadamente al día de hoy se ha podido confirmar a través de tecnología impedancia bioeléctrica, donde hay máquinas que nos ayudan a ir midiendo el contenido de grasa en el paciente, la masa magra y el contenido de agua. Y ahí es donde uno se va dando cuenta que realmente la mayor pérdida se da en el terreno de la masa grasa, y realmente no suele haber un problema de pérdida de masa muscular. Por el contrario, si tu paciente ya lo convenciste de que tiene que moverse, puede ir incrementando esa masa muscular. Y algo muy importante dentro de los mitos, quedó claro en ese estudio que no genera farmacodependencia durante los 6 meses de tratamiento. Así que, damas y caballeros, hay que echar a la basura, por favor, esos mitos. Es muy cómodo tomarla, una sola cápsula en ayunas, 30 minutos antes del desayuno, o cualquier otro medicamento. Si tu paciente tiene problemas, por ejemplo, de gastritis o úlcera, cambia un poquito ahí la situación. Ahí te va el tip. Lo primero que debe tomar en la mañana en ayunas es su inhibidor de bomba, cuando es el caso. 30 minutos después ya puede tomar esta fórmula. Y la razón es principalmente por la triiodotironina, para que todo esto se absorba correctamente. 30 minutos después de eso, ya cualquier otro medicamento o su desayuno.
Efectos adversos de lo más frecuente, boca seca es lo que prácticamente todo el mundo te lo va a reportar. Aumento en la sudoración por el efecto termogénico que ya comenté. Es muy raro que a partir de ahí haya insomnio, nerviosismo. No me ha llegado ningún paciente así todo eufórico al consultorio cuando está tomando alguna de estas opciones, concretamente la fórmula. Y la taquicardia, decíamos, es raro. Potencial hay, pero es raro. Entonces siempre debes estar atrás, atrás, atrás de tu paciente monitoreándolo. Y es donde, si no tienes todavía la experiencia, te vas a dar cuenta que los mitos son eso. Contraindicaciones en general de esta fórmula y de muchos otros inhibidores del hambre. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares descompensadas, hay que compensarlos primero. Si hay hipertiroidismo, es absurdo pensar que le vas a dar esta opción. Hay gente con muchos problemas de glaucoma que ni siquiera se han enterado. Alteraciones de tipo extrapiramidal, piensen, por ejemplo, en alguien que tiene Parkinson, pues no sería quizá la mejor opción. Otro tipo de hiperexcitabilidad con estados agitados o personalidades inestables, gente que tiende, por ejemplo, a los trastornos depresivos bipolares, anorexia, por supuesto, insomnio. El insomnio muchas veces se genera cuando lo damos nosotros en un momento inadecuado. Se nos hace muy fácil decir, te lo tomas en ayunas, pero hay pacientes que desayunan a la 1 de la tarde. Si el paciente se lo toma a partir de la 1, 2, 3 de la tarde, seguro que va a tener insomnio por la liberación y acción prolongada. Entonces tiene que tomarlo en la mañana muy temprano. Por favor, si tu paciente tiene problemas con la función renal, hay que vigilarlo muy de cerca. Y si es alguien susceptible a cualquier tipo de adicción, a través de la historia clínica tienes que preguntar esta situación y no es una contraindicación absoluta, pero sí no dejes de considerarlo. Su uso concomitante con aminas simpático-miméticas de otro tipo, ten mucho cuidado, no hay que administrarlo, por lo tanto, tampoco con otros inhibidores de la monoaminoxidasa. Cuidado con el alcohol, es una pregunta muy frecuente, no es recomendable. Y si tu paciente, por alguna razón médica, tiene que utilizar algún beta bloqueador, te recomiendo en ese orden nebivolol, bisoprolol y carvedilol. Los otros que no son altamente selectivos, lamentablemente contribuyen a que tu paciente aumente de grasa. Y ojo con la cafeína, que a todo mundo se le olvida la cafeína, están muy preocupados con interacciones por otro lado. Se puede combinar con analgésicos, antibióticos, AINES convencionales, con muchas cosas realmente, pero ten cuidado con la cafeína. Y la cafeína, les recuerdo, no solo existe en el café, existe en bebidas de cola, en bebidas energizantes. Todos los tés, unos más, unos menos, tienen cafeína. Ten cuidado con esa situación porque sí puede haber interacción con esta fórmula. Y algo que quiero recordarte, que lo natural, por muy natural que sea, puede dañar. Es lamentablemente muy frecuente la práctica de venta en gimnasios y tiendas naturistas de sustancias, productos, quiero decir, termogénicos, entre comillas, que serán naturales, pero muchas veces están hechos con algunas de estas dos plantas asiáticas, cuyo principio activo es la efedrina, y combinar esto con la fórmula no es de lo mejor. Ten mucho cuidado ahí. Ya nada más voy a mencionar también aquí que en este terreno para los adultos existe la combinación de Fenproporex con diazepam. Ahí el perfil del paciente es en obesos con estrés crónico, manifestado en forma de hiperfagia compulsiva principalmente, que en otro estudio que también diferente que también hizo el doctor Morín y su equipo de investigadores, no se encontraron tampoco, al igual que en el anterior, datos de adicción y se considera esta fórmula de Fenproporex con diazepam uno de los anorexígenos con la mejor relación también costo-beneficio. La dosis es muy sencilla, una sola cápsula al día, también en ayunas, que contiene 20 miligramos de Femproporex y aquí no son 8, sino 6 miligramos de diazepam. Repito, obesos con hiperfagia compulsiva. Lamentablemente, por razones de tiempo, no puedo ampliar ahí más la información. Y para terminar rápidamente, vamos a hablar sobre qué pasa en los adolescentes, porque ya hablé de los adultos. Lamentablemente, este grupo de edad al día de hoy está terriblemente amenazado por vía del famoso bullying que genera un alto nivel de estrés en muchos de ellos. Francamente, depresión pueden ser víctimas de ello también a través de esta misma vía y la estigmatización social. Y si también les faltara algo más, lamentablemente al día de hoy se están enfrentando mucho, sobre todo las mujeres, a problemas de violencia de género y feminicidios, y lamentablemente en los últimos años ha aumentado muchísimo la incidencia de suicidios
en los adolescentes. Así que te das cuenta, no solo hay que tratar la obesidad, sino las comorbilidades. En ellos, la fentermina, particularmente con esta marca, es una excelente alternativa. Señalo la marca porque ya hay una cantidad de copias bastante importante, pero lamentablemente ahí también entra en juego el tema de la calidad de las sales. Pon atención en ello. Es una sal muy segura, aprobada por la FDA desde 1959 y es el fármaco más prescrito en Estados Unidos de Norteamérica para tratamiento de la obesidad. Fue en el 97% de los miembros de la American Society of Bariatric Physicians su primera elección. Y lo que quiero destacar aquí es que ya desde hace un buen rato, como está apareciendo ahí la carátula de este artículo, diversas organizaciones médicas que están en el mundo de la adolescencia y los niños y los adolescentes han dejado en claro su postura que hay que hacer algo más que solo dieta y ejercicio en muchos de los adolescentes porque no les alcanza, como en muchos adultos, para poder manejar bien el problema. ¿Qué vamos a entender por gente en edad pediátrica, adolescentes? A partir de los 12 años de edad en adelante, ya hay la indicación de poder utilizar fentermina si el caso lo requiere. Deseamos bajo tu buen juicio y criterio médico. Ahí abajo tienen dos referencias bibliográficas a ese respecto. Les traigo aquí en imagen la primera sobre el efecto de la fentermina en la pérdida de peso en el manejo clínico de los pacientes pediátricos, adolescentes en este caso, con obesidad. Así que deseamos, hay que echar por tierra los mitos en relación a su mecanismo de acción. Los dos metilos unidos al carbono, a uno de los dos, sustituyendo a uno de los dos hidrógenos del carbono alfa, es lo que le confiere esa capacidad a nivel del sistema nervioso central en hipotálamo de reducir importantemente el hambre. Y esto también modula la neurotransmisión noradrenérgica con un bajo efecto dopaminérgico, lo que disminuye su potencial de abuso. Y esta otra referencia, ya muy vieja, pero desde entonces hace alusión a que la actividad excitatoria mínima y frágil de la fentermina sobre el sistema nervioso central es digna de hacerse notar. Efectos secundarios, constipación intestinal es lo más reportado aquí. En segundo lugar, boca seca, como también ya lo había yo comentado. Y la misma situación puede generar en personas hipersensibles, entendido como eso, hipersensibles, por lo tanto, insomnio, nerviosismo, euforia, taquicardia, como ya fue comentado. La posología es muy cómoda, una sola cápsula de 15 o 30 miligramos al día. Aclaro lo siguiente. Si estamos hablando de adolescentes, la recomendación es que sea de 15 miligramos. Si es un caso de un adolescente con una gran problemática de obesidad, grado 2 o 3, por ejemplo, podrías utilizar los 30 miligramos. Si quisieras aplicar esto en un adulto, también se puede, y ahí serían 30 miligramos. Ahora, si alguien te resulta hipersensible a los 30 miligramos, lo puedes bajar un par de semanas a 15 y después ya lo regresas a 30, pero igual y a lo mejor si con 15 miligramos funcionó bien, ni digas si es un adolescente, no fácilmente vamos a pensar en irnos a los 30. Si le funcionaron muy bien 15 miligramos, ni para qué lo llevas de regreso a los 30, que se quede ahí. Y rápidamente les comento este otro estudio muy interesante de la, decíamos, de atender a las comorbilidades. Este es un estudio que realizó el doctor Richard Rodman, un psiquiatra de Nueva York, donde él utilizó una combinación de fentermina con 5-hidroxitriptófano, que es precursor de la serotonina. Ahí estamos atendiendo a los problemas de depresión y vean los resultados a 12 semanas, a 3 meses de tratamiento, pues, con la combinación fentermina con triptófano. Con la fentermina sola, en ese tiempo los pacientes perdieron en promedio casi 5 kilos de peso, pero cuando se utiliza la combinación, vean cómo a través de mejorar el estado de ánimo, el resultado es muy, muy diferente dentro de ese mismo tiempo. Así que, conclusiones, se dan cuenta que entonces el problema de la obesidad no solo se llaman adipocitos como si fueran, yo digo, adipocitos con patas por ahí caminando ellos solos perdidos en el espacio. No, no es el caso. Tenemos que romper nuestros propios paradigmas a partir principalmente de reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica. Esto le va a ayudar al paciente a reducir todo tipo de sesgo y estigma relacionados con su peso
y por lo tanto también nosotros es por donde debemos comenzar, a mejorar nuestra propia educación y conocimientos para tratar de manera profesional a la obesidad, con un gran profesionalismo, como estoy seguro que lo hacen con otro tipo de patologías, y ojalá y siempre se pueda fomentar la inversión e investigación en el manejo de la obesidad. Reflexión final. Estamos acostumbrados a pensar en los riesgos de la utilización de cualquier fármaco y se nos hace, como lo es, una situación pues muy común y muy fácil de entender. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo pensar lo mismo cuando hay que utilizar un fármaco para obesidad. Entonces, si bien es cierto que sabemos que existen los riesgos por el uso de cualquier fármaco, piensen bien lo siguiente. También puede haberlos derivados del no uso de ese mismo fármaco. ¿Qué significa? Que si aunque tengamos la herramienta disponible, decidimos porque no tenemos la información, los conocimientos suficientes, el no darle un fármaco de estas características a nuestros pacientes, en ese mismo momento le estamos cerrando en la nariz al paciente la oportunidad de ver reducidos no sus kilos en la báscula, sino sus riesgos cardiovasculares. Piénsalo muy bien. Así que no condenemos a nuestros pacientes a ser presa precisamente de nuestra falta de conocimiento en ese terreno. Y les recuerdo lo siguiente para finalizar, que solo los narcóticos y los estupefacientes y el azúcar causan adicción. Estos fármacos están en el terreno de los psicotrópicos que no suelen darnos ese tipo de problemas. Bibliografía recomendada, no dejen de repasar estos conceptos en el Goodman y Gilman y ojalá y pudieran conseguir esta obra, Obesidad y Farmacología, del doctor Raúl Moria Zaragoza, que es el único libro en el mundo, y dije en el mundo, que concentra toda esa cantidad de información en relación a los fármacos para tratamiento de la obesidad. Concluyo con dos frases célebres. La primera, que habla, la primera de Robert Greene Ingersoll, literato norteamericano del siglo antepasado, en relación a lo que es la obesidad, quiero decir de la siguiente manera, que en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Se dan cuenta que la obesidad es un problema de consecuencias, no es ni premio, mucho, no es menos un premio, tampoco es un castigo, son consecuencias. Y la segunda frase de Franklin Delano Roosevelt, que habla en relación al miedo, y aquí para referirme al miedo que no hay por qué debiera existir de manejar fármacos para obesidad. Y la frase dice que a lo único que sí debemos temer es al miedo mismo.